Listo. Perfecto. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse, por estar en este espacio. Como les decía al inicio, aquellos que no me conocen, mi nombre es María Carmen Esparza, yo soy abogada de profesión y emprendedora también ya hace muchos años. Trabajé con una consultora donde hacíamos asesorías para Corfo y Cercotec, entonces trabajábamos con todos los emprendedores aquí en la quinta región, nosotros estamos ubicados en la región de Valparaíso y gracias a este trabajo conocí muchas partes de Valparaíso, de la costa. Y también me di cuenta de muchas veces la soledad que tienen los emprendedores ya en el transcurso del desarrollo de su emprendimiento y por eso, junto con mi esposo, creamos una consultora que se llama Staff Empresarial y esta consultora está dirigida a hacer acompañamiento a emprendedores que están en su etapa inicial y también a aquellas pymes que ya están creciendo. Entonces, les hacemos acompañamiento en materia legal y en materia contable y tributaria. Y también, a su vez, hice el proyecto de Derecho Explicado, que es un espacio que fue creado para acercar el derecho a las personas, para hacerlo más cercano en un lenguaje más sencillo también, y que a través de la información podamos empoderarnos allí y conocer un poco más. Así que les doy la bienvenida a este espacio y les agradezco mucho por haberse inscrito y espero que sea muy nutritivo para todos. ¿Por qué se llama Emprende con Confianza? Porque cuando estamos emprendiendo, una de las cosas que nos pasa es el temor y el miedo a lo que vaya a pasar, ¿cierto? Comenzamos el emprendimiento y muchas veces no sabemos si va a funcionar, si no va a funcionar, qué hacer si mi emprendimiento va creciendo. Y una de las dudas más recurrentes que siempre llegan a las asesorías es en qué momento me formalizo, cuándo tomo la decisión de hacerlo. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, sobre cuándo es el momento adecuado para formalizar y qué debo tener en cuenta. Y con eso vamos a comenzar. ¿Qué debo tener en cuenta para poderme formalizar? Y vamos a hablar como de esos pasos prácticos para la formalización de nuestro negocio. Y el primero que necesitamos conocer es o atravesar es el proceso de validación de nuestro negocio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros tenemos una idea de negocio, tenemos el ánimo, tenemos las ganas, pero siempre los emprendimientos o cuando yo ya quiero tomar la decisión en qué momento formalizarme o no, debo atravesar un periodo de validación que es muy, muy importante, ¿ya? Y ese periodo de validación, ¿qué quiere decir? Quiere decir poner a prueba tu idea de negocio, ¿ya? Comprobar si ese producto, si ese servicio realmente resuelve un problema, resuelve una necesidad. Siempre que me preguntan en qué momento formalizarme, cuándo comenzar, cuándo tomar esta decisión, la primera pregunta es, ¿está validado tu negocio? Ya lo pusiste en el mercado, tu negocio ya está vendiendo no solamente a nuestros conocidos o amigos, sino que está llegando a otras personas. O sea, esa es una forma de validar. Hay muchas formas de validar. Siempre hablan de, tengo que hacer una evaluación del mercado, ¿cierto? Tengo que ver si mi producto responde a esa necesidad, analizar la competencia, si la competencia está vendiendo o no. Pero también una de las formas para yo asegurarme, yo como emprendedor, que ya comencé mi negocio, ¿en qué momento empiezo a pensar en la formalización? Formalización es cuando ya tengo la validación de mi negocio. Es decir, cuando yo ya no solamente le estoy vendiendo a mi familia, ¿sí? Sino que ya he ido un paso más allá. Comienzo a venderle a conocidos o personas que no me conocen, comienzan a comprar mi producto, comienzan a recomendarme. Y por lo tanto, este es un periodo necesario porque muchas veces me he encontrado con emprendedores que se emocionan y realizan todas las gestiones posibles y comienzan su emprendimiento y a los 3 meses ya no les da más el combustible. Ya no tienen más energía o a los 6 meses o resulta que la idea era una idea tal vez de temporada y funcionó una temporada. Por lo tanto, siempre, y esto no quiere decir yo siempre considero los negocios nacen de dos formas. Una, yo realizo un estudio de mercado súper fuerte o la otra, yo parto siempre desde la informalidad, ¿cierto? Y ahí en la informalidad voy validando si el negocio va funcionando o no. Pero nunca debo dejar pasar un tiempo muy pronunciado, ¿sí? De estar en la informalidad. Si yo ya voy viendo que el negocio va funcionando y es algo a lo que yo me quiero dedicar, ahí puedo decir
que está cumpliéndose ese periodo de validación que es muy necesario en el emprendimiento para conocer qué es la formalización y en qué momento pasarla a esta ya como negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué es formalizar? Porque también tenemos esas dudas de qué es formalizar mi emprendimiento, qué significa, cómo lo puedo hacer. Y la formalización es hacer todos los trámites necesarios para que un servicio o un producto que yo me encuentro comercializando ya de manera informal pase a convertirse en una empresa o hacerlo de manera formal, con derechos, con obligaciones, con un inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, lo cual quiere decir que voy a empezar a hacer un pago de impuestos, que voy a hacer unas declaraciones, que ya el Servicio de Impuestos Internos va a saber que estoy comercializando. Entonces, cuando cumplo con todos esos permisos, es cuando yo ya puedo decir que es la formalización de mi negocio. Ya llegó nuestra invitada de hoy que alcanzó a llegar, así que bienvenida, Nati. Qué bueno tenerte aquí. Ella nos va también a compartir desde su experiencia emprendedora todo esto que lo estamos viendo ya en la teoría, lo vamos a pasar a la práctica. Y vamos a hablar de los riesgos de la informalidad. Y aquí yo quiero llegar con casos prácticos, porque la verdad cuando uno está ya en este ejercicio de la asesoría, de la atención, siempre llegan con muchas situaciones que se generan con la informalidad. Y la primera, o el primer riesgo, ¿sí?, de la informalidad es ser sujeto a fiscalización o estar expuesto a una posible fiscalización. Y un ejemplo, y que está como muy actual, muy de moda, que fue un boom hace o al inicio de este año, fue cuando cuando el Servicio de Impuestos Internos decidió comenzar a fiscalizar a los influencers. ¿Se acuerdan? Que dijo, los influencers van a estar en el ojo del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no estaban formalizados, estaban generando ingresos, y no los estaban declarando. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos se dio cuenta que estas plataformas digitales estaban, o sea, a través de ellas estaban generando negocios y que por lo tanto ahí era un foco que tenía que poner atención para que la gente comience a cumplir las obligaciones tributarias. Entonces vino este proceso de fiscalización. Y así ha ido sucediendo poco a poco. Empiezan a fiscalizar, por ejemplo, a aquellos que utilizan distintos tipos de medios de pago, como Transbank o otros medios. Ellos les obligaron a que todos estos medios de pago comiencen a informar al servicio quién los estaba utilizando y así se daban cuenta quién estaba comercializando y comienzan a fiscalizar. ¿Qué pasa si llega una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos? Bueno, me expongo a multas si efectivamente yo no estoy formalizado ni le estoy reportando esos ingresos y esa actividad comercial que estoy ejerciendo. Otro de los riesgos es que hay una falta de protección legal. ¿Ya? Y aquí, ¿qué quiero decir con esto? Y es que cuando yo estoy formalizado, tengo una forma de mostrar que mi empresa existe, tengo cómo demostrar que tengo los permisos correspondientes para funcionar y por lo tanto, legalmente estoy protegido, ¿ya? Y si no me formalizo, va a haber una vulnerabilidad allí y que se une con la responsabilidad personal ilimitada que le puse aquí. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no estamos formalizados y estamos ejerciendo una actividad económica, una actividad comercial, respondemos con todo lo que somos, con todo nuestro patrimonio, con todo lo que tenemos frente a todas las obligaciones que podamos adquirir. Si tenemos proveedores, si tenemos clientes, si en algún momento se da algún inconveniente, algún problema en el desarrollo de mi actividad comercial con algún cliente o con algún proveedor, bueno, mi responsabilidad es ilimitada, o sea, yo respondo con todo lo que yo tengo. Como emprendedor, si yo ya llevo mucho tiempo ejerciendo mi actividad y no me he formalizado, o sea, en algún momento puedo responder con todas las cosas que yo personalmente he ido construyendo. Hay una dificultad para acceder a financiamiento también. Si tú quieres crecer en tu emprendimiento, ¿cuántos a veces pensamos cómo poder tener un préstamo, tener la posibilidad de acceder al servicio financiero, ¿cierto?
y la falta de formalización va a dificultar ese proceso porque los bancos son muy quisquillosos, son muy complicados también para hacer esos estudios y tener esta facilidad de entregar recursos, sobre todo en la parte informal va a ser muy difícil. Yo voy a tener que estar formalizado para poder demostrar que soy una empresa, te van a pedir una carpeta tributaria, es decir, tu historial tributario de que efectivamente generes ingresos para que ellos respalden el préstamo, obviamente, y si no lo hay, tengo una dificultad para acceder a ese financiamiento. Si no pensamos solamente en entidades bancarias, también hay fondos, ¿ya? Pero que están dirigidos a personas que están formalizadas también. Entonces, por lo tanto, la formalización es importante. Y aquí otro de los riesgos que yo tengo súper claro y les voy a contar una historia de la práctica es, por ejemplo, la exclusión de programas de apoyo. Y esto son como dos casos que tengo. Uno que gracias a la formalización pudo defenderse frente a una situación que pasó y otro no. ¿Recuerdan? Creo que sí, el incendio que hubo en la región de Valparaíso, ¿cierto? A inicios de este año, en febrero, que fue un incendio demasiado complicado, que afectó a muchos emprendedores y a muchas personas. Y dentro de estos incendios hubo personas que salieron afectadas y que eran emprendimientos, ¿ya? Y son estos dos casos que les comentaba. Uno de ellos era un cliente que tenía una empresa, una comercializadora, ¿ya? Y esta comercializadora efectivamente estaba formalizada, ellos comercializan productos lácteos y por lo tanto, cuando vino, estaban allá en la zona del Salto, acá en la ciudad de Viña, y por lo tanto toda esa zona, ustedes saben, es que fue esa zona industrial, sufrió el tema del incendio y a él se le quemó todo, absolutamente todo lo que tenía, mercadería en millones que había comprado para hacer las entregas, camiones que tenía para repartir, todo se le quemó, lo que estaba allí. Alcanzaron a salvar una que otra cosa, pero nada más. Entonces después vino todo este tema del levantamiento de la información que hizo Corfo, que hizo Cercotec también, y dentro de los requisitos que tuvo para poder dar financiamiento a las personas emprendedoras, a los dueños de empresa que fueron afectados, es que estuvieran formalizados. Entonces, él obviamente tenía cómo demostrar, porque tenía los contratos con los proveedores, por ejemplo, el proveedor que le había entregado toda la mercadería que perdió, los camiones que perdió y los camiones estaban asegurados. Entonces, en cierta forma, él pudo recuperar parte de la inversión que tenía y acceder también a estos fondos porque pudo demostrar que su negocio existía. Al mismo tiempo, tuve en consulta a una persona que tenía su taller en su casa, un taller de costura, pero resulta que ella no estaba formalizada y tenía su taller hace mucho tiempo, pero nunca lo había formalizado y se le quemó todo lo que tenía allí. Entonces, claro, viene esa situación tan compleja para ella, es cómo me levanto ahora. Me quedé sin casa, me quedé sin fuente de trabajo, ¿cómo hago? Entonces, efectivamente, revisamos las bases. Yo lo que podía hacer era revisar las bases, pero si las bases eran claras en decir que había una formalización, o sea, no había forma de poder demostrar que ella tenía su taller allí. Entonces, ¿qué pasó? Que no pudo acceder a este beneficio, ¿ya? ¿Y en qué afectó? En que efectivamente no sabía cómo volver a comenzar. Entonces, realmente esta experiencia con ella fue algo que a mí me dijo, o sea, y me recalcó nuevamente la importancia de la formalización cuando nosotros en nuestro emprendimiento ya estamos dedicados exclusivamente y vivimos de él y trabajamos en él. ¿Hay pérdida de oportunidades de negocio con la falta de formalización? Sí, porque muchas empresas o en actividades, por ejemplo, si alguno de los que está aquí se dedica a actividades de banquetería, por ejemplo, hay muchas empresas o que contratan este servicio de catering, ¿sí? Cuando tienen reuniones, cuando tienen capacitaciones, pero una de las cosas que más exige que es que la persona que le va a entregar el servicio pueda emitir una boleta o una factura. Y por lo tanto, si yo no estoy formalizado, no voy a poder emitirle una boleta, no voy a poder emitirle una factura y en ese caso no me van a tener en cuenta. ¿Ya? Entonces hay empresas, si es del Estado, por ejemplo, también siempre te va a pedir que tengas una forma de emitir una boleta o una factura porque de otra manera no te van a contratar. Entonces, dependiendo de cuál sea mi público objetivo, tengo que también pensar en que la formalización es una oportunidad de negocio.
Y si pierdo oportunidades de negocio, también viene un impedimento para expandirse, porque siempre voy a estar limitado a un solo mercado. Entonces, al determinado público, y cuando pienso en expandirme, si me voy a la, a la, al sector público o al sector privado, pero estas empresas que ya están formalizadas y que efectivamente necesitan los documentos tributarios, bueno, va a haber un impedimento para poder expandirse. Karen aquí me pregunta, ¿para formalizar es necesario tener inscrita mi marca? No, Karen. No es necesario tener inscrita la marca porque son dos trámites completamente diferentes. Uno es la formalización, ya que es la creación de tu empresa, y otro es el registro de marca, que es un trámite que tú haces ante INAPI. Entonces son dos cosas completamente diferentes y no necesitas tampoco estar formalizado para registrar tu marca. Son trámites independientes. Hay problemas laborales, hay limitaciones en el crecimiento de mi negocio. ¿Por qué? Porque yo también puedo limitar las posibilidades de ofrecer, por ejemplo, distintos tipos de pago a las personas. Si yo no estoy formalizada, no voy a poder tener una opción de pago. Ustedes saben que no toda la gente maneja efectivo, no toda la gente hace transferencias. Muchas veces utilizan tarjetas, sean tarjetas de crédito, sean tarjetas de débito. Entonces, ofrecer distintos tipos de pago también a las personas me permite la opción de poder expandirme y de poder crecer y de poder darle otras ofertas a quienes contratan mi servicio. ¿Ya? Y uno de los riesgos también que vemos allí es la ausencia de planificación a largo plazo. Porque cuando yo me formalizo, también me proyecto hacia dónde quiero llevar mi empresa, hacia dónde quiero llevar mi negocio. Entonces, hay muchos riesgos que están ahí asociados a la falta de formalización. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Andrea dice, sí, los pagos son digitales. Se me perdió por acá. Si los pagos son digitales, como vía PayPal, se necesita estar formalizada. A ver, lo que pasa es que ahí depende también a quién le estás ofreciendo el servicio del producto, ¿ya? ¿Cómo lo estás comercializando? Entonces, hay estas pasarelas de pago que se llaman, que muchas de ellas reportan sus movimientos al Servicio de Impuestos Internos, así que ojo con esto. No estoy totalmente segura si PayPal reporta o está conectado con el Servicio de Impuestos Internos, pero sí muchas pasarelas de pago ya lo informan. Entonces, por lo tanto, puede generarse allí un inconveniente con el servicio. Y si son servicios digitales, es que así sean servicios digitales o servicios en físico, ya donde yo estoy en un local, aplican los mismos riesgos de fiscalización para ambos. Sean servicios digitales o sean servicios que yo hago dentro de un espacio físico. Los beneficios de la formalización. Vamos a ver ahora, ¿cuáles son? Hay hartos beneficios y aquí esto es lo que a mí me gusta porque realmente uno lo puede ver ya en la práctica, ¿sí? Lo primero es que hay una protección financiera, ¿ya? Este es uno de los beneficios de la formalización. ¿Por qué? Porque separo lo que es la empresa de lo que soy yo como persona natural. Es decir, todo lo que yo trabaje, todo lo que yo adquiera, lo voy a proteger cuando yo separo la empresa de mis bienes, de lo que yo voy consiguiendo. Entonces, hay una protección al patrimonio del personal y al patrimonio de la empresa, y así también se protege de estos altos y bajos que el negocio pueda tener, porque a veces podemos adquirir ciertas obligaciones que luego en el tiempo no vamos a poder cumplir, o podemos tener algún riesgo, y por lo tanto va a haber una protección a en esa área, en la parte financiera. Viene una protección legal. ¿Por qué? Porque yo minimizo riesgos. ¿Riesgos de qué? De sanciones, ¿sí? Riesgos de poder ser objeto de multas. Hay cierto tipo de servicios que necesitan no solamente de un inicio de actividades, sino también de resoluciones sanitarias, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ahí también se va a dar un riesgo. Yo puedo ser fiscalizado, puedo ser objeto de multas, pueden decomisarme la mercadería, por ejemplo. Y aquí hay una protección muy importante y que después la van a ver allí con Natalie, que es el acceso a cobertura de prestaciones sociales. La formalización me puede dar la posibilidad de acceder
a beneficios en las prestaciones sociales, es decir, a las cotizaciones previsionales, ¿ya? Así que hay una protección bien importante allí. Tengo beneficios comerciales. ¿Por qué? Porque yo puedo demostrar solvencia. Cuando yo no estoy formalizado, cuando mi trabajo es informal, entonces, ¿qué pasa? No puedo demostrar que tengo ingresos. Si yo necesito hacer alguna solicitud ante el banco, ¿cómo demuestro que tengo realmente ingresos para poder responder por esa obligación? Lo mismo si yo participo en algún fondo o pido algún tipo de préstamo en algún otro fondo cooperativo. ¿Qué pasa allí? Que se puede cerrar esas puertas. Entonces, los beneficios comerciales que se abren con la formalización son muy amplios. Puedo acceder al sistema financiero, puedo acceder a créditos hipotecarios. Es decir, yo también me tengo que proyectar con mi emprendimiento, ¿ya? ¿Cómo me proyecto? Quiero comprar una casa, quiero comprar un local, quiero arrendar un local, quiero un préstamo para poder aumentar la mercadería que tengo. Entonces, por lo tanto, tengo que organizarme para poder demostrar y cuando yo vaya a tocar la puerta pueda decir, aquí tengo un respaldo económico y se va a ver con los beneficios comerciales porque lo primero que te van a pedir siempre va a ser la carpeta tributaria y si tú tienes todo muy organizado vas a poder demostrarlo. Entonces, ¿qué viene? Un beneficio de acceso a financiamiento, ¿ya? Y aquí también se abre la puerta no solamente a financiamientos con el gobierno, sino a financiamientos con entidades privadas. Ustedes saben que hay muchas entidades que están abriendo las puertas para financiar emprendimientos. Hay muchos fondos a los cuales se puede postular, pero en su gran mayoría pide la formalización. Entonces, también la formalización me da acceso a financiamiento. Fondos concursables también, muchos de los fondos concursables, uno de los requisitos es estar formalizado, ¿ya? Entonces, ahí es importante. Y también me da oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás formalizado, también le entregas confianza a tu cliente, confianza al otro. ¿Ya? Ven a una empresa, ven que está legalmente, está regulado, entonces, por lo tanto, yo creo que la confianza es una de las cosas que más abre puertas en materia de emprendimiento. Te puedes presentar formalmente como una empresa que cumple con todos sus compromisos y eso te va abriendo puertas y oportunidades de crecimiento. Así que los beneficios de la formalización son muchos. Aquí los estamos viendo. Un poco rápido en cierta forma, pero cuando tú los empiezas a analizar, ya como tú te vayas proyectando, hay hartas puertas que comienzan a abrirse en materia de beneficios para la formalización. Ahora, una de las dudas y preguntas también es, ¿cómo elijo? No, Karen, no solicitan ningún tipo de venta para formalizar. Tú puedes formalizarte teniendo 0 ingreso, no es requisito. ¿Cómo elegir el tipo de empresa adecuado? Y aquí yo les invito a hacerse unas preguntas antes de entrar a preguntarme qué significa la sociedad por acciones, qué significa, porque hay distintos tipos de empresas. Pero para que tú elijas el tipo de empresa adecuado a tus objetivos, hay unas preguntas claves que quiero compartirles. Y una de ellas es, tienes que tener claridad hacia dónde apunta tu negocio. Es decir, si el tipo de producto o servicio que tú vas a brindar será uno solo o tú te dedicarás a diferentes tipos de actividades porque eso va a depender el tipo de empresa que te conviene. Es decir, si tú solamente vas a dedicarte al área de la banquetería, por ejemplo, al área de la panadería, pastelería, ya todo este rubro gastronómico es una sola actividad. Pero si tú posteriormente vas a hacer capacitaciones, vas a hacer talleres o vas a poner otra venta de otro tipo de servicios, entonces esos son distintas actividades económicas y por lo tanto te conviene otro tipo de sociedad, ¿ya? Entonces lo primero es claridad en el negocio. Yo me voy a dedicar a hacer una sola cosa y en el tiempo no quiero hacer nada más. Yo voy a hacer asesorías, por ejemplo, y no voy a hacer ninguna otra cosa, no voy a vender productos, no voy a hacer talleres o de repente sí lo voy a hacer. Es lo primero que necesito conocer. Lo segundo es cómo proyectas tu negocio. Y aquí te tienes que preguntar si vas a ser una propietaria única o si tendrás socios. Si empezarás solo o si en el tiempo puedo decir yo voy a comenzar solo, pero en el tiempo quisiera asociarme con alguien más. O sea, es una posibilidad que no descarto. Aquí el tema de la asociatividad también es fundamental porque también te va a identificar qué tipo de sociedad es el que te conviene y es el adecuado para ti. Y el tercer requisito es, la tercera pregunta que debes hacerte es, ¿qué requisitos debe reunir mi emprendimiento para poder crecer? ¿Ya? O sea,
sí lo voy a hacer desde mi casa, si requiere que tenga un taller o no. ¿Por qué? Porque aquí vas a ver si te va a convenir ser una microempresa familiar, por ejemplo, donde los requisitos para solicitar los permisos son menores, o si tu servicio lo tienes que hacer en un local o lo tienes que hacer fuera de tu casa. Entonces, hacia dónde o qué requisitos requieres para desarrollar tu emprendimiento también te va a permitir entender qué tipo de empresa es la que más te conviene para ti. Así que anoten estas preguntas porque son claves o háganlas. Siempre en la asesoría yo les digo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer otra cosa? Explícame lo más amplio posible cuál va a ser el objeto de tu negocio. ¿Te vas a asociar o no te vas a asociar? ¿Y qué necesitas para cumplir? ¿Qué requisitos debes cumplir para desarrollar? Y aquí es donde ya entramos en el tema de las empresas. Estos son los tipos de empresa en Chile que existen, que son la empresa individual de responsabilidad limitada, más conocida como la EIRL, ¿cierto? Y yo siempre digo, esta empresa es como ser yo, pero versión empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta empresa se dedica a un solo objeto, esta empresa tiene que tener el nombre de la persona que es la representante legal, ¿ya? Y siempre se va a dedicar a una sola cosa. Por eso yo les decía, es importante que ustedes sepan si van a hacer una sola cosa o van a hacer muchas actividades, es decir, van a vender productos, aparte también los van a crear, de repente van a hacer asesorías, van a dictar talleres, van a enseñar cómo hacer el producto que ustedes hacen, entonces eso lo tienen que tener muy claro para saber si pueden ser una empresa individual de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, esta sociedad requiere de 2 socios para poder existir. No puedo hacerla yo sola, ¿ya? Entonces, aquí es donde viene esa pregunta de la asociatividad. ¿Me voy a asociar o no me voy a asociar? ¿Lo voy a hacer solo o lo voy a hacer en conjunto? Si lo voy a hacer en conjunto con otra persona, aquí puedo pensar en una sociedad de responsabilidad limitada, siempre y cuando las dos personas trabajen, ¿ya? El objeto o el énfasis de esta sociedad es, o sea, se enfoca más en la persona, ¿ya? No en que alguien aporte capital y uno solo trabaje, ¿no? Aquí se enfoca más en las personas que son socias. Y esta sociedad sí o sí requiere de 2 personas mínimo. Y si quiero ser sociedad de profesionales, este es el tipo de sociedad que debo escoger. La sociedad de responsabilidad limitada para poder inscribirla como sociedad de profesionales en el servicio de impuestos internos. Andrea dice, si son solo servicios de charlas, talleres, asesorías, ¿entraría en varias categorías o sería la categoría de servicios profesionales? No, sería servicios profesionales, siempre tendría, a ver, el objeto o la actividad comercial puede tener muchas aristas, pero siempre tiene que desarrollar el mismo objeto social. Entonces, por lo tanto, si van a ser servicios profesionales, puede ser servicios profesionales, lo puedo hacer con asesoría, lo puedo hacer con capacitación y por lo tanto siempre va a ser uno solo. Es como el ejemplo de la repostería, ¿no? Yo puedo hacer pasteles, yo puedo hacer galletas, yo puedo hacer pan, yo puedo hacer distintas. Eso no quiere decir que son diferentes actividades porque la actividad económica es una sola. ¿Ya? Entonces, mientras la actividad económica es una sola y las otras actividades se relacionen con ese objeto principal, puedo ser una empresa de responsabilidad limitada. La sociedad por acciones es la favorita de muchos emprendedores, sí, en la que siempre dicen quiero ser una SPA. Y esta sociedad por acciones es muy fácil de administrar, pero en su creación, igual en la redacción de sus estatutos, tienen que tener mucho cuidado en cómo escogen la forma de administrarla, ¿ya? Porque esta sociedad requiere tener una junta de accionistas y por lo tanto allí tengo que hacer una buena redacción de los estatutos. La sociedad por acciones puede empezar por una sola persona. Y aquí vuelve esa pregunta clave. ¿Voy a empezar solo, pero en el tiempo me quiero asociar? Porque si es así, si la asociatividad es una opción para mí, entonces la sociedad por acciones puede ser una buena empresa que yo necesite, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta me permite me permite comenzar solo, pero me permite tener socios más adelante. Y aquí el énfasis de este tipo de sociedad es que la división se hace por acciones, es decir, importa el capital que cada una de las personas aporta. ¿Cuándo es una buena opción la sociedad por acciones? Cuando yo a futuro pienso en que mi servicio o producto alguien lo pueda vender o alguien pueda inyectar capital a mi empresa. Entonces comienzo a vender ciertos porcentajes de mi empresa, ¿ya? Y
Ellos inyectan capital y tienen cierta propiedad sobre la misma. Entonces puede ser una buena opción si quiero comenzar solo, pero en el futuro quisiese asociarme. Y también si voy a ejercer distintos tipos de actividades. Por ejemplo, yo soy abogada, entonces una de mis actividades es hacer asesorías jurídicas y representación, pero a su vez quiero vender productos porque yo me dedico a la costura, por ejemplo, y hago ciertas creaciones y también quiero comercializarlas. Bueno, entonces aquí yo puedo tener un objeto social que es las asesorías y otro objeto social que es la venta de algún tipo de servicio, ¿ya? O de producto distinto. Entonces, la sociedad por acciones es una buena opción. Y las microempresas familiares están recomendadas para aquellas personas o emprendedores que tienen sus negocios o su emprendimiento y lo desarrollan en su casa. El taller, por ejemplo, de producción está en su casa y por lo tanto es una buena opción porque cuando tú te inscribes como microempresa familiar en la municipalidad, porque ese es un trámite que tú haces en la municipalidad, ahí los requisitos para los permisos disminuyen, son más flexibles, ¿ya? Entonces es una buena opción si, por ejemplo, yo vuelvo al ejemplo de hago panadería o manejo algún tipo de rubro gastronómico, entonces obviamente ahí los requisitos para la resolución sanitaria van a ser un poco menores que si voy a un local y comienzo a solicitar los permisos allí. Entonces yo puedo constituirme como una empresa eso sí, tengo que constituirme como una empresa individual de responsabilidad limitada para poder inscribirme en la municipalidad como microempresa familiar. Y está aconsejada para aquellas personas que tienen o que desarrollan su actividad empresarial dentro de su casa, ¿ya? Así que si alguno de ustedes tiene algún taller o algo así en su casa, puede ver la opción de la microempresa familiar. ¿Cómo crear mi empresa? Aquí es otra de las preguntas. Karen dice, yo por ejemplo me dedico a la confección de prendas y tengo el taller actualmente en Santiago donde mi suegra, pero estoy adquiriendo máquinas para hacer mi taller en mi casa. ¿Tendría que ser microempresa familiar? Podría ser microempresa familiar, Karen. Eh, También, bueno, en el área de taller igual no requieres una resolución sanitaria. Más que todo, la microempresa familiar también es para el tema de solicitar la resolución sanitaria, que los requisitos son muchos, o sea, es un trámite muy largo para aquellos que necesitan solicitarla. Entonces, cuando soy microempresa familiar disminuyen, así que ahí está recomendado. Pero también puede ser una opción para ti. Igual tienes que analizar todas estas otras cosas de la asociatividad, de si vas a desarrollar distintos tipos de actividades, porque si es microempresa familiar no lo vas a poder hacer porque tienes que ser una EIRL. Ahora, ¿cómo crear mi empresa? Y esta es una duda también súper recurrente. El otro día en un grupo de emprendedoras estaba la duda de que si lo hago por escritura pública o que si lo hago por empresa en un día, que empresa en un día me la van a rechazar, que hay problema con los bancos. Entonces vamos a desmitificar estas cosas que suceden y hay dos formas para crear las empresas. Una, que es lo que se llama el sistema tradicional, que es a través de una escritura pública que tú haces en notaría, pero aquí viene todo un proceso. Tú haces la escritura pública en notaría, después tienes que hacer la publicación en el diario oficial y luego tienes que hacer el registro en el conservador de comercio. O sea, es un proceso más extenso, estamos hablando, lo que más se demora es el conservador, y aquí estamos hablando más o menos de unos 2 a 3 meses que puede demorarse la creación de la empresa, ¿ya? Y los costos aumentan porque la notaría te va a cobrar la escritura pública. Al menos la notaría cobra un valor de mínimo, depende de la notaría, eso sí, pero hay notarías que van desde los 100,000 pesos en cobrarte una escritura pública en adelante. Tienes que pagar la publicación del diario oficial y tienes que pagar los gastos del registro de conservador de comercio. Y ahora, cuando tú necesites tener actualizado eso, te van a pedir, tienes que hacer todo tu trámite a través del registro del conservador de comercio. Y la otra vía es a través de la plataforma de registro de empresas y sociedades, que es lo que comúnmente se conoce como empresa en un día, y que la verdad yo considero que es un sistema muy amable, pero si bien lo puedo hacer yo sola, yo siempre recomiendo que lo hagan con asesoría. Si ya se animan, si son muy valientes a redactar sus propios estatutos, háganlo con asesoría, porque claro, el sistema tiene un formulario que yo voy llenando, pero hay cosas que si yo no incluyo, porque no todo está dentro del formulario, hay cosas que son muy necesarias, sobre todo aquellos que se van a asociar, entonces es necesario asesorarse y es necesario eh, incluir ciertas cláusulas que son muy, muy recomendables tenerlas,
porque he visto que empresas que las crearon y de repente cuando van a solicitar o hacer la apertura de su cuenta bancaria, el banco se las devuelve porque no incluyeron ciertos poderes o facultades. Los bancos son muy complicados, re complicados. Hay bancos que te piden unas cosas, hay bancos que te piden otro tipo de cosas, por lo tanto, asesores. El sistema es muy amigable, sí, pero requiere, yo siempre pienso que requiere asesoría y si delegas, puedes hacer una muy buena escritura pública utilizando la plataforma de registro de empresas y sociedades. Y como dice, en un día, o sea, realmente no es como en un día ya está lista, porque hay que hacer un segundo paso en el sistema de impuestos internos, pero al menos la escritura sí, la puedes sacar muy, muy rápido. Y cuando tú necesites tus estatutos actualizados, eso sí es inmediato, los bajas de manera inmediata y no tienes que estar haciendo ningún tipo de pago. Así que mi recomendación es una opción muy, muy buena, siempre con asesoría, obviamente, teniendo ya claro el tipo de sociedad que voy a crear, pero el sistema empresa en un día es muy recomendable y obviamente disminuye muchos costos a que si lo hago a través del sistema tradicional, pero obviamente siempre va a depender del caso a caso. Entonces, ¿qué implica este proceso? ¿Ya? Aquí implica 3 etapas, cómo se crean las empresas. Entonces, la primera es la etapa jurídica, donde yo defino mi modelo de empresa que quiero constituir, me voy a constituir como una EIRL, me voy a constituir como una sociedad por acciones, y una vez yo ya tengo decidido el modelo o el tipo de empresa que a mí me conviene, entonces me voy a elegir la vía por la cual la voy a crear. Si la voy a crear por el sistema antiguo, ya saben todo este proceso, o si la creo a través del sistema de registro de empresa. Y aquí la empresa nace como la vida jurídica, porque ya le hago estatutos, le hago escritura, y la empresa ya nació. En el papel ya existe, en la vida jurídica ya existe la empresa como tal. Pero viene una segunda etapa, que es la etapa tributaria, que son los trámites que yo tengo que realizar ante el Servicio de Impuestos Internos, porque es irle a decir al Servicio de Impuestos Internos, creo una empresa, pero ahora necesito que me dé el permiso para poder ejercer mi actividad económica. Entonces, eso es lo que se llama el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Yo tengo que tener claro dónde va a funcionar mi empresa, si voy a tener un domicilio físico, si voy a tener un domicilio virtual. En la semana pasada hubo un revuelo allí porque el Servicio de Impuestos Internos notificó a varias empresas de que tenían que hacer un cambio, que no todos los servicios podían tener domicilios virtuales y esto es así. Hay cierto tipo de servicios o cierto tipo de productos que no pueden utilizar los domicilios virtuales o las oficinas virtuales, sino que requieren de un espacio físico. Entonces, ahí también tengo que conocer eso porque es requisito, el domicilio tributario es requisito para poder hacer el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Dice Andrea, la otra duda que tengo es que quisiera saber si es legal prestar servicios profesionales que no están relacionados con mis funciones de trabajo full time actual. A ver, Andrea, tú tienes un trabajo, o sea, estás contratada por alguna empresa, tienes un contrato de trabajo y a su vez, ok, y a su vez quieres hacer, bueno, ¿qué debería decir tu contrato? Tienes que revisar tu contrato para saber que no tengas una cláusula de exclusividad, por ejemplo, ¿ya? Tienes que revisar allí si no hay cláusula de exclusividad, si tienes algún tipo de, así sean actividades diferentes. Lo que pasa es que hay que revisar cómo está la cláusula de exclusividad. Ahora, si es un servicio completamente diferente, es posible, pero ahí va a depender de qué para qué tú estás contratada, ¿ya? Y cuál va a ser el servicio que ofrezcas. Entonces hay que revisar allí cómo está esa redacción de esa cláusula. Así que volviendo a la parte del Servicio de Impuestos Internos, necesito saber dónde voy a desarrollar la actividad económica, tener claro el domicilio, y también viene el escoger el régimen tributario. Así que aquí también es bueno tener una asesoría para saber cuál es el que más me conviene, porque existen 3 regímenes tributarios diferentes, ¿ya? Entonces yo necesito tener claridad de cuál es el que a mí me va a beneficiar más. Y luego viene una etapa comercial que es el permiso, y esto es lo que más se olvidan los emprendedores, así que por favor usted no lo haga, de la patente comercial, ¿ya? No se olvide de solicitar la patente comercial. Toda actividad económica, así yo la realice desde mi casa,
necesita el pago de una patente comercial porque es una actividad económica y por lo tanto necesito ir a la municipalidad a hacer ese pago. Muchos se quedan ya con el inicio de actividades, con que el Servicio de Impuestos Internos ya me dejó funcionar, ya me permitió emitir facturas y no, falta la tercera etapa que es el pago que tengo que hacer en la municipalidad. Y aquí pasamos a esta parte que es las estrategias efectivas para gestionar tu negocio. Ya creé mi empresa, ya está funcionando, ya tengo el inicio de actividades. ¿Qué pasa luego? Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque aquí muchos emprendimientos, de esto depende, si tiene futuro o no tiene futuro, mejor dicho, de que haya una correcta gestión de su negocio. Lo primero es tener una gestión financiera. Sí o sí, manejen un flujo de caja, tengan en claro sus ingresos, sus egresos, hagan una planificación presupuestaria, qué es lo que tienen que pagar o no y tengan control de sus gastos. La gestión financiera es muy importante para poder tener éxito financiero en el negocio. Siempre tengan qué es lo que ingresa, cuánto gasto, planifiquen qué pagos tienen que hacer en el mes, cuánto necesitan para comprar mercadería, cuánto está ingresando de la venta para poder organizarse. Cumplimiento normativo. Hagan sus declaraciones de impuestos mensuales. Una vez ya toman ya la decisión de formalizarse, ya vienen estas responsabilidades. Declaren sus impuestos, hagan el pago del IVA, hagan las declaraciones del impuesto a la renta. Si van a contratar personas, hagan sus contratos también, asesórense allí para poder hacerlos. Paguen la patente municipal, o sea, siempre tengan al día todas estas declaraciones y pagos porque eso les va a permitir tener un negocio limpio. No se imaginan la cantidad de negocios o emprendedores que nosotros vemos que están atrasados en pagos, que no declararon el IVA y que de repente en un mes no tuviste venta, pero por no hacer la declaración tienes que pagar una multa de 80,000 pesos. Ejemplo. O sea, yo tenía que haber declarado en cero y no pagar nada, pero como no lo hice, hoy tengo una multa acumulada de 80, 100,000, 200, en fin. O sea, entonces ahí tengo que pagar sí o sí el asesor, tengo que ver cómo pago la multa, tengo que hacer convenios de pago, así hay que hacerla igual sin movimiento, exactamente, como nos dice Natalie, aun cuando yo no tenga ventas en ese mes, sí o sí tengo que hacer mi declaración aunque sea sin movimiento. Y optimicen procesos. Siempre, deleguen. Ya en la medida que vayan creciendo, que vayan avanzando, si hay cosas que ustedes no manejan, deleguen. Si tienen la posibilidad de hacerlo, deleguen para poder crecer. Asesórense. Siempre, siempre, siempre. Yo siempre les digo, el otro día, y Natalie ahí lo sabe, el otro día hice un análisis con la inteligencia artificial de mi perfil y la inteligencia artificial dijo que mi lema era asesórate o arrepiéntete. Y creo que lo voy a tomar como bandera porque creo que la asesoría es súper importante. A veces pensamos que es un gasto y yo veo la asesoría como una inversión. Si tú no sabes algo, pregúntalo y siempre te va a salir más barato que cometer el error de equivocarte. Y capacítense siempre. Siempre que tengan la posibilidad de asistir a alguna charla, taller, capacítense siempre para poder ir manteniéndose conectando con otros emprendedores que también atraviesan estas mismas situaciones que atravesamos nosotros. Así que formalizar es el primer paso para el crecimiento sostenible de nuestro emprendimiento. Si ustedes ya están dedicados a su emprendimiento y ya se proyectan trabajando en él, la formalización es ese paso que les va a permitir crecer. La gestión eficiente de tu empresa es clave para el éxito. De nada les sirve formalizar y no ser organizadas en la gestión de su negocio, en los ingresos, en planificarse, en pagar las cosas, en hacer sus declaraciones de impuestos. Y tu éxito inspira a otras mujeres. Y yo aquí con esto quiero darle el pase a Natalie, que ha venido a inspirarnos también con su historia. Ella es abogada, es emprendedora también, hace 3 años ella viene emprendiendo, ya ejerce hace más de 10 años su profesión, pero está en el mundo corporativo. Yo siempre digo, ¿por qué si estás en el mundo corporativo, que a veces es tan bueno, te pasaste y empezaste a emprender? Pero cuando tú tienes una organización así, cuando tú ya empiezas a proyectar tu negocio y a vivir de tu negocio y lo proyectas como empresa, tu éxito inspira. Y yo creo que Natalie es una de estas mujeres que inspira porque a pesar de que tal vez en circunstancias muy difíciles nace
su emprendimiento, ha sabido cómo enfocarlo para hoy poder tener una empresa que está a cargo de un equipo jurídico. Y aquí quiero dejarlas. Ella es Natalie, ella es experta en licencias médicas, en derecho migratorio, es fundadora de Humanos por Derecho. Yo no sé si algunos vieron ahí las historias, también en el chat se los compartí, y lidera hoy un equipo jurídico que se especializa en licencias médicas, cotizaciones previsionales para independientes, salud y migración, y nos va a contar su historia, nos va a contar su testimonio y también nos va a explicar por qué desde la parte de la salud, desde la parte de las prestaciones sociales, desde las cotizaciones previsionales, son súper importantes a la hora de la formalización. Así que Natalie, gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros también, y el micrófono ahí es tuyo. Hola, muy buenas noches a todas. Muchas gracias, María Carmen, por la invitación. Antes que todo, me honra muchísimo poder estar acá contándoles mi testimonio de emprendimiento. Y también muchas gracias por adaptar su presentación a esperarme, porque yo tenía un compromiso antes y logré llegar muy a tiempo, así que he podido estar aquí atenta también a la presentación. Todo se alineó para que lo lograra. Bueno, como les contaba, María Carmen, yo soy abogada, me especializo en, específicamente hoy, además de temas migratorios, que en realidad es por donde yo partí, y por donde comencé a prestar servicios independientes hace muchos años, porque la verdad es que yo me enamoré del tema migratorio, eh, me enamoré literalmente, me encantó, me apasionó, descubrí en tema migratorio una fusión de dos áreas del derecho que me encantaban, que era el derecho administrativo y el derecho internacional de los derechos humanos. Y justamente haciendo mi práctica profesional hace ya 10 años, un poquito más de 10 años, eh, y por una situación personal, familiar, más o menos en la misma época, necesité ayuda para mi abuelo en ese momento, en un tema relativo a licencias médicas, y sucede que, bueno, no había nadie que me pudiera ayudar con estas materias. Así que me vi la obligación de especializarme en este tema. Y nunca pensé que iba a ser algo tan importante para el emprendimiento y para trabajar con otros emprendedores. Eh, bueno, les cuento que como María Carmen me hizo unas preguntitas, así que puedo ir en base a ello un poco contándoles mi relato. Yo decidí emprender luego de 10 años trabajando en el ámbito corporativo, como bien explicaba ella, por varias razones más bien personales, muy personales. Eh, la vida me removió en unos momentos muy dolorosos, los últimos 5 o 6 años aproximadamente. Eh, lo primero que me sucede y que me cambia la vida radicalmente, yo estaba en un trabajo, como bien dice María Carmen, que se consideraba muy bueno, ¿cierto? Con mucha estabilidad, porque era, bueno, con una buena remuneración, con posibilidades de crecimiento en el ámbito tradicional de lo que es para los abogados, y ir escalando, digamos, dentro de un estudio jurídico o dentro de los cargos de la fiscalía interna de las empresas. En mi caso, trabajé en dos empresas, una empresa pública primero y una empresa privada después. Una empresa pública bastante sui generis, pero yo trabajé en el Metro de Santiago durante 5 años, así que sí, efectivamente una empresa, una sociedad anónima, pero del Estado, donde el Estado tiene participación principal, y por otro lado después trabajé en una administradora general de fondos, un ámbito totalmente diferente, pero siempre en el ámbito corporativo, de cómo funcionan las empresas, muy relacionado a lo que estábamos hablando hoy día, cómo se llevan adelante las empresas, cómo funcionan en sus directorios, cómo se toman decisiones, cómo esto se formaliza en escrituras, en fin, en fin. Y eh, la vida me remueve cuando mi papá se enferma muy joven, muy, muy joven, de un cáncer que terminó siendo fatal para él, y él falleció van a ser 5 años prontamente, y en ese momento mi vida se retorció entera. Cambiaron mis prioridades porque en mi familia tuvimos que modificar todos los turnos para poder cuidarlo, entre otras cosas, y, y mi trabajo no me permitía eso. No me permitía eso. Yo tenía que correr entre medio de las horas de almuerzo para poder llevar a mi papá a veces a la quimioterapia o acompañarlo a veces a una cita médica, y yo quería estar con él, quería estar presente, quería poder ayudarle, y no podía mucho, porque el trabajo sinceramente no me lo permitía, porque en ese entonces el trabajo significaba trabajar hasta muy tarde. Eh, bueno, la vida corporativa tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Se trabaja mucho y hasta muy tarde, y muchas veces
sin remuneración justa por esa cantidad de horas extra, porque en ese entonces trabajaba yo bajo el famoso artículo 22, donde no tenía pago de horas extra. Entonces, en realidad no se veía tan retribuido justamente esas horas de trabajo. Y bueno, al poco tiempo, en ese mismo proceso de la enfermedad de mi papá, yo quedé embarazada sin tenerlo planificado, deseado sí, porque yo deseé mucho, pero no en ese momento justo de mi vida que estaba siendo un poco complicado. Y llega mi hija y, y al poco tiempo de nacida ella, y falleció mi papá a su vez, comienza la pandemia. Yo alcancé a trabajar, una pandemia comenzó con mi hija de meses, bebé en brazos. Mi hija nació segundo semestre del 2019, entonces cuando comenzó la pandemia tenía algo así como 7 meses. Eh, y yo justo había vuelto a trabajar eh, y me reincorporé con teletrabajo un tiempo, hasta un poco antes que ella cumpliera los 2 años y se me acabara el fuero maternal. Finalmente terminé negociando mi salida y yéndome porque ya en el trabajo tenía muchas dificultades, ellos no me podían desvincular por el fuero maternal. Estábamos en una situación muy incómoda, no tenía redes de apoyo, no había salacunas, porque el mismo producto de la pandemia, estaban cerradas, no tenía dónde llevar a mi hija. Entonces, la verdad es que siendo súper honesta, me vi más forzada que otra cosa a emprender, porque literalmente con una bebé en brazos, en pandemia encerrada, donde no había nadie que me pudiese apoyar con el cuidado, en ese entonces el papá de mi hija trabajaba además en el ámbito de la salud, en una ambulancia. O sea, ustedes se imaginarán que sus turnos eran tremendos porque prácticamente él no paraba en la casa porque estábamos en pandemia, y con los riesgos que eso también significaba. De hecho, prácticamente vivías aislado ahí harto tiempo en otra habitación, yo con la bebé. Bueno, de hecho, él se enfermó gravemente de COVID porque antes de las vacunas y todo el asunto, por suerte nosotras estuvimos siempre bien, pero fue una época compleja, muy compleja. La verdad es que siempre yo lo cuento así porque parece una teleserie, pero la verdad es que fue así, no tuve opción. ¿Ya? Yo no tuve la posibilidad de decir, ¿saben qué? No, porque yo tenía que seguir trabajando. El sustento económico de mi familia, que yo podía proporcionar era importante, era muy importante, y por distintas razones, porque también estaba involucrada mi familia de origen, no solo la familia que yo había formado, entonces era, era muy importante. Y, y no podía parar en ese momento. Así que decido emprender y digo, bueno, si yo manejo otras materias que no son solo las corporativas y que además son las que realmente me motivan y me mueven por dentro. Porque cuando yo estudié Derecho, estudié por estos motivos, porque yo quería ser un aporte para las personas. No tengo nada contra las empresas, pero no quería trabajar en el funcionamiento de la empresa todo el rato, en la parte más administrativa. Yo quería poner mi profesión al servicio. Entonces dije, bueno, voy a partir haciendo lo que aprendí a hacer en la práctica, que es lo que me gusta y siempre he hecho, y en realidad yo siempre lo había hecho el tema migratorio, pero lo hacía pro bono, porque en ese entonces no era una necesidad para mí generar ingresos de esa manera, entonces yo lo hacía igual, pero de manera pro bono. La persona que sabía, me refería a alguien, tenía una persona con un problema, yo lo ayudaba y todo. Dije, bueno, esto que ahora hago pro bono, ahora lo voy a tener que hacer pagado porque necesito trabajar. Y partí con eso. Y en mi caso particular, como yo tenía esta especialización además de licencias médicas, estaba muy consciente de los beneficios de la formalización y de que yo no podía quedarme sin previsión de salud, de que estábamos en pandemia, si me enfermaba o no tenía que tener derecho a una licencia médica. Eh, entonces, nunca fue una opción para mí partir en informal, sino que fue todo lo contrario. Pasé de dependiente a independiente formalizado, pero a través de boletas de honorario. Primero, partí prestando servicios en organización de actividades con boletas, y así estuve entre los meses de abril y septiembre del 2021. Y en ese lapso me di cuenta que yo vendía servicios, un poco lo que María Carmen les hablaba de antes, de probar, validar el servicio, validar si esto funciona. En mi caso, mi negocio tiene que ver con un servicio. Ha ido mutando. Hoy día tengo productos digitales y otras cosas, pero partió siendo solo un servicio. Entonces me permitía a mí trabajar con boletas de honorario. Pero me di cuenta en el camino que yo quería hacer otras cosas. Que justamente la digitalización, que en ese entonces nació con la pandemia, me permitía a mí vender, por ejemplo, productos digitales. Entonces, ahí tuve que buscar y ver cuál era el tipo de empresa que se ajustaba mejor a lo que yo quería. Entonces yo finalmente, por decisión, tanto por asesoría tributaria, bueno, por mi misma, digamos, formación legal, determiné ahí junto a la abogada, o sea, a la contadora que me asesora y me ayuda, que lo mejor para mí en ese entonces era una sociedad por acciones, ¿ya?
porque yo quería partir como la única socia, lo que permite la sociedad por acciones, pero quería tener distintos giros, o sea, dedicarme a distintas cosas a través de la misma empresa y tal vez ver si a futuro esto funcionaba, poder integrar socios. Entonces, también como les explicaba María Carmen, ahí hay que asesorarse con especialistas para ver qué es lo que yo quiero, cuál es la proyección, cuál es lo que yo quiero hoy día para mi negocio y cuál es la proyección también que tengo con él. Porque como yo les acabo de contar, esta figura me permite hasta el día de hoy ser la única socia, porque finalmente he decidido por ahora quedar así, pero me permite tener más de un giro. Entonces yo partí solo con las asesorías y con la representación jurídica, pero hoy día puedo dar charlas, puedo dar capacitaciones, lo hago y además de eso también tengo estos descargables digitales. Entonces me ha permitido ir integrando otras actividades en mi negocio, ir creciendo, ¿ya? Ir creciendo no solo como en términos de inyectarle capital, sino que ir creciendo también en diversificar, en que dentro del mismo negocio yo he podido ir haciendo distintas cosas. Entonces, comienzo con mi empresa en septiembre del 2021 y también ahí me demoré como 3 meses en tomar la decisión de qué hacía para tener si fijarme un sueldo o no. Entonces, todo este 2021 fue como un año de probar distintas opciones. Y finalmente decido comenzar el 2022 autocontratada por mi empresa, ¿ya? Porque decidí que eso era lo que quería, lo que me permitía ordenarme de mejor manera, tanto de manera tributaria, para generarle un gasto a mi empresa y para establecerme un sueldo y ponerme una meta de que yo necesitaba llegar a este número todos los meses y seguir manteniendo esa estabilidad, entre comillas, que a uno le da la dependencia, ¿cierto? Esta estabilidad de saber que voy a recibir un monto fijo todos los meses. Este era mi número, yo necesitaba, me puse un número, lo que necesito para pagar mis cuentas básicas, este va a ser mi sueldo. Y por ese mismo sueldo comencé a pagarme cotizaciones previsionales y empecé a pagar todos los meses AFP, salud y otros que uno paga a través de, bueno, Previreto hoy día uno paga todo eso y puedes pagar también seguro de invalidez y sobrevivencia y de manera automática, cuando uno está autocontratado, se descuenta igual el seguro de cesantía, aunque uno no es beneficiario del seguro de cesantía, porque un independiente autocontratado se considera un independiente voluntario. Eso es algo más complejo, no quiero entrar tanto ahí, pero igual hay que pagarlo y después uno recupera ese dinero. ¿Ya? Entonces al final lo que yo hago es como verlo como un ahorro y cuando tengo cierta cantidad de dinero junto lo saco. ¿Ya? Que me sirve, por ejemplo, para pagar los impuestos en abril. Así lo he hecho este tiempo, como lo veo como un ahorro y como lo he juntado, Un sí, colchoncito que te va sí, ayudando a sí, disminuir. sí. Sí, eso voy haciendo, porque claro, a través de la figura del autocontrato, tengo que pagarlo porque para el sistema, como yo estoy contratada por una empresa, pareciera que yo fuera dependiente, pero en el fondo no lo soy porque no tengo un vínculo de subordinación y dependencia. Ahí eso es un poco más complicado, no quiero tampoco entrar a confundirlas, pero es parte de lo importante que uno tiene que considerar también a la hora de formalizarse, porque, bueno, y aquí viene el tema de por qué es tan importante desde la especialidad que yo veo. Las cotizaciones previsionales son indispensables para tener derecho a una licencia médica, a una licencia maternal, sobre todo las mujeres. Y creo que todas las que estamos aquí hoy somos mujeres. Entonces, por mucho que a veces nosotros creamos que los métodos de planificación familiar son infalibles, no lo son. Veo todos los días cientos de mis clientas, de las clientas que llegan a mí, también emprendedoras, con un embarazo inesperado. Y se frustran muchísimo por no haber tenido la información necesaria para tomar decisiones y haber dicho en realidad, porque necesitaba cotizar tanto tiempo antes, debía haberme pagado cotizaciones desde siempre, porque si yo me hubiese pagado ahora tendría un pre y un postnatal, o si me enfermo tengo una licencia médica, porque también esto es muy importante. Las personas olvidamos, los seres humanos, que somos tremendamente frágiles. ¿Ya? Las enfermedades no distinguen, son transversales, no distinguen sexo, edad, tipo de trabajador. Las enfermedades llegan en el momento en que ustedes menos se lo esperan. Y eso también lo veo todos los días en mis clientes. Atiendo personas jóvenes, tan jóvenes, más jóvenes que yo, incluso que tienen alguna patología que les impide trabajar de manera normal eh, y con mucha, mucha, mucha frustración por no haberse cotizado, habiendo trabajado, habiendo generado ingresos. Eh, Uno de los beneficios de la formalización, además de todo lo que nos comentaba María Carmen, es tener opciones para pagar mis cotizaciones previsionales, seguirlas pagando. ¿Ya? Idealmente por el monto más cercano a lo que yo realmente recibo, a lo que realmente es mi remuneración. Porque también hay otras personas, no, me voy a pagar, bueno, yo me pago un sueldo, me voy a pagar el sueldo mínimo, ya, para tener cotizaciones por el mínimo, para tener algo. Ahí también está el tema de cómo se calculan las licencias. Las licencias de por sí, a los independientes, se las calcula con un 20% menos de nuestra renta imponible, ¿ya? O sea, si ustedes, por decir algo,
cotizan por 1 millón de pesos, tu licencia ya va a ser por 800. Y además esa licencia es imponible, por regla general, ¿ya? Por ende, de esos 800 les van a quitar a ustedes otra vez el 20% aproximadamente, que son las cotizaciones previsionales. Entonces, al final usted va a su bolsillo a recibir algo así como 650.000 pesos. Usted estaba pagando cotizaciones por 1 millón, ¿ya? Solo para que se haga una idea. Entonces, eh, obviamente esto puede cambiar dependiendo de si la licencia es maternal o es curativa normal, porque las licencias se calculan de una forma distinta en esos dos casos. Y también se diferencia si la persona está autocontratada, como es mi caso, o si trabaja con boletas de honorarios, ¿ya? Y ahí, bueno, podríamos entrar, porque es todo un mundo, digamos, para poder experimentar ahí dentro de él, pero solo para que se queden con esa idea de que es importante cotizar. Porque si ustedes se enferman, ustedes se embarazan, pueden tener derecho a pago una licencia médica, ¿ya? Que sí, va a ser más baja que lo que ustedes cotizan, porque, bueno, la legislación también está bastante anticuada, tiene que actualizarse, porque hoy día los independientes somos muchos, somos muchísimos. Entonces es súper importante eh, tener conciencia de esto, ¿ya? Que las cotizaciones previsionales son también un beneficio de la formalización. Y bueno, y contarles también que dentro de las dificultades que yo enfrentaba en el emprendimiento personalmente, era una de las preguntas que me hacía también María Carmen. Hay varias. Yo creo que la principal es la gestión del tiempo, el cansancio, también la salud. Personalmente he tenido algunas afecciones de salud también y bueno, justamente me he visto en el beneficio de poder utilizar la licencia médica cuando la he necesitado. No ha sido muchas veces, dentro de que estaba formalizada, creo que tuve una licencia por COVID, fue la vez que me contagié de COVID, y ahora que tuve un tema autoinmunitario, donde estuve con una licencia de aproximadamente un mes, pero me pagaron, chicas, me pagaron mi licencia, tuve la posibilidad de enfermarme tranquila, digamos, como de tomarme ese tiempo, de poder tener mi descanso, porque sinceramente estaba afectada físicamente. Entonces, es importante poder parar cuando también lo necesitamos. Y ese beneficio lo tengo gracias a que me formalicé, gracias a que he pagado las cotizaciones, el tiempo que se necesita para poder tener derecho a la licencia y, y lo pude hacer tranquilamente. Pude solventar al menos mis cuentas básicas. ¿Ya? Y eso, ese es el beneficio, digamos, solo lo tienen si ustedes están formalizados. Y ojo, que aquí voy a aprovechar de romper un mito. Para tener derecho a licencia médica hay que pagar cotizaciones de AFP y de salud. No sirve pagar solo salud, ya hay que pagar AFP y salud, ¿ya? Siempre. Eh, bueno, y como emprendedora yo creo que una de las principales dificultades es que como el emprendimiento, como la vida misma, es muy cíclico. A veces nos va muy bien, a veces bajamos, tenemos que lidiar con esta inestabilidad, entre comillas, de no tener siempre este número mensual, pero también tenemos importantes desafíos, nos vamos descubriendo nosotras mismas. Yo que nunca me imaginé en este camino, que me imaginaba siempre en una vida muy tradicional corporativa, que como les contaba, las circunstancias me trajeron a esto, hoy día no me veo de otra manera, es al revés, hoy día no me veo de otra forma que no fuese en este camino, porque esto a mí me permitió criar a mi hija, ser parte de su vida, ser parte de sus actividades, ser parte de sus recuerdos. Eh, no voy a romantizar tampoco que el emprendimiento es lo mejor del mundo, o sea, lo mejor, que uno no sufre nada o que uno tiene el tiempo, de verdad lo maneja como quiere, porque no es tan así. Finalmente uno también, uno trabaja muchísimo, pero al menos tiene esta satisfacción que trabaja para uno. Y es como, ok, si me toca hoy día trabajar más tarde, me toca trabajar de noche, fue porque hice una pausa durante el día para ir a buscar a mi hija al colegio, para tener parte de la tarde con ella, y yo asumo que voy a tener que trabajar cuando ella duerma, pero es algo que yo asumo así, que, que es parte de la decisión que yo estoy tomando hoy día. Entonces, en ese sentido es flexible. Tampoco van a pensar que ustedes van a tener tiempo libre como para, sobre todo los primeros años, para estar así como abanicándose en el Caribe. No siempre, para tomarse muchas vacaciones en el año, al menos no en la primera parte de los primeros años, porque el negocio hay que construirlo, esto va por etapas y sí que es un proceso. Entonces, recién hoy día, a 3 años de estar en esto, como contaba María Carmen, yo tengo un pequeño equipo freelance por ahora todavía. Espero pronto integrar a ellos, algunos de ellos ya de manera permanente, pero por ahora freelance, pero me apoyan en labores que han sido fundamentales. Y principalmente esa decisión la tuve que tomar por mi problema de salud, por lo que yo les contaba antes. Entonces ahí también me vi forzada a como reformular mi emprendimiento. Entonces yo creo que ahí también eso es una cosa muy importante. Yo creo que uno de los principales desafíos es el manejo de nuestro tiempo, el equilibrio de nuestra vida, el diversificar también, el ir creando otros productos en la medida que nuestro negocio va creciendo, y viendo que no solo tiene que depender del todo de nosotros, porque nos puede pasar eso. Podemos ser madres, podemos enfermarnos, podemos estar ausentes, y la idea es que el negocio siga funcionando. Entonces, tenemos que tratar de ir delegando
y de ir también diversificando. Hoy día el tema de los productos digitales, yo creo que hoy día, si tú vendes servicios, tienes que buscar la forma de crear un producto digital porque van de la mano y lo puedes lograr. Se venden y pasa. La gente hoy día prefiere las cosas digitales o grabadas, o etcétera, porque no tienen mucho tiempo. Al Ujú. final, prefieren verlos a su propio ritmo y en su propio tiempo. Y de repente, las mismas asesorías que nosotros hacemos uno a uno, de alguna manera también se pueden ir estandarizando para ciertas materias y dejando solo el uno a uno para cosas muy, muy puntuales. Entonces, bueno, ahí es como, son como ideas o como lo que me ha pasado a mí, que me ha ido ocurriendo para que esto vaya a funcionar. Y lo otro que les quería comentar es que para mí ha sido súper importante rodearme de independientes, pero indispensable. Eh, la familia, nosotros siempre, o por lo menos me pasa a mí, que yo no vengo de familia de emprendedores, sino que de familia más bien tradicional, que siempre he tenido trabajos tradicionales dependientes. Eh, a uno siempre están ahí como protegiéndole, como no, como que no te arriesgues. Le da miedo emprender y vernos emprender también. Entonces siempre nos ven, es que te veo que trabajas tanto, es que te veo que duermes poco, es que te veo que llevas ese ritmo, que tanto. Entonces quizás será mejor que te emplees, quizás será bueno para ti emplearte, y a veces sin ninguna mala intención, incluso te mandan avisos. A mí me pasaba, ya no tanto, pero al principio me pasaba que de repente me pasaban avisos, como, mira, aquí están buscando, y era como, yo no estoy buscando trabajo, este es mi trabajo. Y me sentía muy mal al principio, muy ofendida, como que me costó entender que ellos no lo hacían porque no me creían capaz, sino que por temor, porque en el fondo ellos traspasan sus miedos a tu situación y claro, que en el afán de protegerte, van a decir, no, no te arriesgues, no, no lo intentes. Entonces, para mí ha sido fundamental rodearme de otras personas que tengan otra mentalidad. Idealmente otras empresarias, idealmente otras personas que incluso vayan mucho más adelantadas que yo, porque eso me va mostrando a mí que es posible y me va mostrando que si ellas pudieron conciliar y pasar este desafío y pasar esta etapa, bueno, ¿por qué yo no? Y en realidad al revés, ¿qué puedo aprender yo de ellas que puedan hacer que las etapas difíciles que yo estoy llevando quizás a cabo ahora pueda sortearlas mejor? Entonces, creo que es fundamental ingresar a comunidades de emprendedores, emprendedores. No necesariamente que hagan lo mismo que nosotros, pero sí que estén en este camino, porque creo que este camino en general, como es bastante solitario al comienzo, además, es muy necesario. Y es muy necesario ir como haciendo cambio de chip y rodeándote de personas que te ayuden en ese cambio de chip. Y bueno, a mí me pasa hoy que, que ya con mi hija más grande, quizás habiendo incluso tenido posibilidades de emplearme, he decidido seguir en mi emprendimiento porque creo mucho en lo que hago, estoy muy convencida de que lo que hago es algo poco usual también, distinto, entonces que hay muchas personas que necesitan de lo que yo hago eh, y por otra parte, porque sigo insistiendo en que quiero seguir siendo parte de la vida de mi hija. Yo elegí esta vida, elegí esto porque es compatible con mi proyecto de familia. Entonces, que para mí es primero también, es por sobre mi proyecto laboral. Más bien van de la mano, pero obviamente si tengo que priorizar a alguien, para mí la prioridad está en familia. Obviamente mi trabajo me permite sostenerlo y mantenerlo y va ahí a la par, pero tener este trabajo con mucho sentido, yo con un sentido profundo, con una convicción de que no solo esta es una cuestión económica, sino que también es una cuestión de propósito. Al menos eso es lo que a mí me ha llevado a mantenerme en mi negocio. Pero también aterrizándolo, no solo en esta idea romántica de que lo que me gusta hacer eh, es una vocación también, sino que con los pies superiores en la tierra, de que en realidad esto también me permite vivir y me permite solventar la existencia en el mundo, pagar mis cuentas, eh, vestirme, comer, pagar el colegio y todas esas cosas. Entonces, pero también que me permite vivir a mi ritmo de alguna forma. A mí, una cosa que quizás para los demás es una cosa súper trivial, pero para mí comenzar las mañanas más lento, no tener que correr porque tengo el tiempo de ir a dejar a mi hija al colegio y volver a trabajar y atender después de que la voy a dejar, ahí comienza mi jornada de atención, para mí eso, yo con eso cambia todo el resto de mi día. Eso hace que yo me sienta realmente exitosa. Y ahí también viene otro tema, que es la redefinición del éxito. El éxito es muy personal. Entonces yo las invito a emprender buscando lo que para ustedes es el éxito. Para mí, tener esas mañanas más pausadas y poder compartir el desayuno todos los días con mi hija, tranquila,
compartir el desayuno, no salir de la casa corriendo, es éxito. Y eso, si yo me empleara hoy, por cómo funciona el mundo exterior, no lo podría hacer. Entonces también está eso, lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos compensa. Hay alguien que parece que levantó la manito, María Carmen, no sé si quería hacer una pregunta a mí o a ti. Sí, había, pero no está ya levantada la Ah, mano. Así entonces a que lo mejor fue un accidente. Bueno, claro, se le fue la mano, pero es súper interesante todo lo que nos dices, Natalie, qué hermoso también el testimonio. Eh, Daniela, ya Daniela, gracias por estar. El testimonio que nos das y yo creo que también el tema de creer en nuestro emprendimiento es lo que nos lleva al crecimiento, ¿no? El creer en él, has ido creciendo porque creíste que lo que hacías era bueno, era necesario, lo validaste, también te diste un tiempo de, antes de crear tu empresa, te diste un tiempo de validar el servicio, que es súper importante y aquí sé que hay personas que llevan ya un tiempo validando su servicio, ofreciendo su producto, ofreciendo su servicio, por lo tanto, tal vez sea tiempo ya de pensar en dar ese siguiente paso, porque ese siguiente paso también te permitió crecer. Y hoy exacto. te permite ver tu empresa como en lo que te quieres proyectar. Sí, Porque yo creo que si siguiésemos como independientes, tal vez es como, bueno, podría emplearme, tengo otro, o sea, no tienes otra responsabilidad. Tener una empresa también te da esa red, a ver, te genera ese vínculo de responsabilidad con tu propia empresa, porque si la dejas botada muere, entonces sí. eso necesita de mí. Y también con las personas que se van uniendo, porque hoy día me pasa que como yo, bueno, hoy día ya tengo un equipo freelance, pero lo tengo, siento esa responsabilidad de generar, de crear nuevas cosas, de generar más, de comprometerme, porque ya no solo impacta mi vida y ayuda a mi sustento, sino que también implica el sustento de otras personas que están trabajando conmigo y que ven en esto también proyección para ellos. Entonces, eh, también está esa responsabilidad de la gente que se va integrando, que se compromete también con tu negocio, con tu empresa. Y lo otro es que, bueno, también es a lo largo de estos años, también ha sido un camino. Yo escuchaba las preguntas que hacían las chicas y, por ejemplo, en mi caso, yo partí formalizada siempre, pero no había registrado mi marca. Entonces, tú le contestabas muy bien ahí a alguna que preguntó, ¿es necesario esto de inscribir la marca para estar formalizada? No necesariamente, uno se puede formalizar sin tener todavía el nombre. De hecho, mi empresa se llama distinto porque yo me formalicé antes de crear el proyecto Humanos por Derecho. Yo trabajaba al principio como Natalie Beltrán, abogada, y mi nombre comercial surgió en el camino después. Entonces, de hecho, mi empresa se llama NBC Asesoría y Representación Jurídica SPA. Pero mi marca comercial es Humanos por Derecho, como me van a encontrar en redes sociales y en todo. Son dos cosas distintas que pueden coincidir o no. Claro, yo no le he cambiado el nombre a la empresa porque no he tenido la necesidad de hacerlo todavía, porque no necesito modificar nada más, pero el día tenga que modificar por otra cosa más de fondo, voy a aprovechar de cambiar el nombre, diga. Pero mi marca comercial sí es Humanos por Derecho by Natalie Beltrán y es marca registrada a partir de este año. Pero también ha sido un camino, porque yo encontré mi nombre comercial después de formalizarme. Y lo otro importante también que nos preguntaban por ahí, o que tú también lo adelantabas, es que me parece súper importante hablar del tema de los fondos concursables y los financiamientos. Eso también fue una vez un descubrimiento para mí este año, yo ya estando formalizada. Participaste en un Sí, fondo, postulaste. participé, no quedé fuera como por media décima, no sé, una cosa muy, muy, muy chiquitita, pero quedé fuera eh, para este año, pero me dio la experiencia de poder participar. Primero, saber que estaba disponible, que podía hacerlo. Y como bien tú adelantabas en tu presentación, uno de los requisitos es estar formalizado porque hay que acreditar determinada facturación en determinado tiempo. Y bueno, coincidía que yo cumplía todos los requisitos, pero yo ni siquiera sabía que eso existía para mí, porque pensaba además que esos fondos eran más bien destinados a personas que vendían solo productos, ¿ya? También un poco por desconocimiento. Entonces no lo sabía. Pero eso también está disponible para nosotros, ya sea que vendamos productos o servicios. Entonces, esta experiencia que yo tuve este año, lamentablemente no me adjudiqué ese, pero me ha permitido incluso mirar otros y decir, ay, mira, puedo postular a estos otros, este proceso que lleva acá y darme ideas de seguir creciendo. Quiero hacer tales cosas, hoy día como les explicaba, antes quiero hacer capacitaciones y charlas, entonces principalmente como la mayoría de los fondos te ayuda para comprar maquinaria. Entonces yo decía como, bueno, voy a comprar yo si yo soy un servicio.
Pero sí, pues puedo comprar maquinaria para hacer mis presentaciones, puedo comprar computadores para mi equipo, Exacto. material para generar contenido. Yo genero contenido en redes sociales, entonces puedo comprar equipamiento para ello de manera más profesional. Entonces, claro, también esto es como, en el camino uno también va abriendo los ojos y se va dando cuenta que hay altas posibilidades de crecer. Yo no había descubierto esa posibilidad sino hasta este año, en mi tercer año de emprendimiento. Entonces, eh, es súper bueno saberlo desde el comienzo. Quizás ustedes lo pueden aprovechar mucho mejor, porque de hecho hay fondos que los ayudan a partir, los ayudan a formalizarse. Exacto. Bueno, el hecho de los fondos o la finalidad de los fondos es eso, ¿no? Muchos fondos o determinado tipo de fondos, como el Capital Abeja, por ejemplo, está dirigido a mujeres que emprenden, que no estén formalizadas, pero si te lo llegas a adjudicar, un requisito sí o sí es que te formalices. O sea, el objetivo de estos fondos es financiar tu proyecto, tu idea de negocio, pero siempre llevándote a la formalización. ¿Por qué? Porque obviamente a través de ello tú ya te organizas, comienzas a hacer la declaración de impuestos y esa es una de las formas en las cuales también comienzas a devolver un poco esa ayuda, que si bien son fondos que no se devuelven, ya son fondos que te entregan y tú no los tienes que devolver, sí, después de impuestos es una forma de financiar también nuevamente este tipo de fondos. Entonces la finalidad es formalizar. ¿Por qué? Porque también es una forma de donde el Estado en cierta manera se financia, ¿no? Entonces su idea es llevarlos a la formalización. Y la formalización siempre nos va, yo siempre pienso eso y es que nos va a llevar al crecimiento. Yo escucho toda tu historia y veo y es, claro, decidí formalizarme y empecé a ver otras oportunidades para llevar al crecimiento de mi empresa, al crecimiento de mi proyecto y siempre digo, no se encasillen en una sola cosa, los emprendimientos también van cambiando. O sea, yo partí y partimos con mi esposo con una idea de negocio cuando partimos nosotros la consultora. Nuestra idea era ser como consultores para Cercotec y Corfo, que eran empresas o entidades con las que veníamos trabajando, y no nos funcionó. En un inicio no nos funcionó y a la final fuimos encontrando otros focos a los cuales nos empezamos a dirigir. Entonces hay cosas que uno va descubriendo también en este camino de emprender. A veces la primera idea puede que no resulte, pero en el camino siempre uno tiene que también tener como esas antenitas de qué es lo que sí me está resultando a mí. Y vamos y modificamos nuestro modelo de negocio también. Y para eso para mí por lo menos ha sido fundamental el tener esta pertenencia a comunidades de emprendedores, a rodearme de otros que piensan como yo, porque eso te sirve mucho de inspiración. Como yo decía antes, ver qué están haciendo otros, ver cómo otros le han dado la vuelta a situaciones que a veces no les resultaron como ellos esperaban, cómo logran renacer, porque finalmente esto es una forma de vida y es una forma de pensar, es una mentalidad, y no todas las personas tienen la mentalidad emprendedora. Hay gente que por su personalidad, por sus decisiones, por la certeza que les entrega el trabajo dependiente, nunca van a mirar la posibilidad de emprender. Entonces, como me pasaba a mí, digamos, antes de ingresar a este mundo, yo lo veía como algo muy lejano y quizás me sentía muy distinta a las personas emprendedoras en general. Entonces, insisto en que la capacitación personal, el autoconocimiento, el trabajo en uno mismo, si es posible, cuando uno va creciendo, tomar capacitaciones, mentorías, pertenecer a estas comunidades es fundamental. Y para eso también es súper importante formalizarse, porque cuando tú estás formalizado, todas estas cosas pasan a ser, por ejemplo, gastos de tu negocio. Entonces, tributariamente también te benefician. Entonces, tú puedes darte la oportunidad de decir, ya, voy a tomar esta capacitación, voy a hacer esta mentoría, voy a contratar los servicios de esta persona que me guíe. Y claro, y te ayuda también tributariamente desde el punto de vista Es un gasto en temas contables y tributarios. Exacto. Es un gasto. O sea, exacto. Muchas veces y sobre todo quienes trabajan con productos, si tú no estás formalizado, hay ciertos impuestos que estás perdiendo. Por ejemplo, el tema del IVA, porque tú compras con IVA, ¿ya? Y cuando tú estás formalizado, tú ese IVA lo puedes descontar, ¿sí? Pero si tú no estás formalizado, tú simplemente pagaste el IVA y perdiste ese IVA que no, o sea, no hay forma de volver a recuperarlo. Y esto ya es un tema contable, pero que es un beneficio que te da la formalización, sobre todo para aquellas personas que trabajan con productos. Y bueno, también... bueno, hoy día la mayoría de los servicios pagamos IVA.
hay también ciertas cosas que tú puedes incluir y beneficiarte un poco de ese tema, pero si no también se va a gasto. Entonces, claro, todas estas, yo también cuando tomo todas estas capacitaciones, por favor, factura, porque Exacto, exacto. me sirve para poder generar ese gasto en la empresa y al momento de hacer... Karen, Karen te deja una pregunta. Dice, entonces, si estuviese formalizada al comprar, ¿debería hacerlo a través de factura? Todo, Karen. Todo lo que compres con factura. Todo. Tus Todo lo que proveedores que te empiecen a entregar con factura, porque así cuando tú vendas, entonces también ahí viene un juego y es el IVA de compra y el IVA de venta, ¿ya? Para diferenciar los dos tipos de IVA. El IVA de compra es el IVA que yo pago cuando tú compras la producción, tu mercadería, las telas y todas las cosas que tú necesitas para tu emprendimiento, todo eso te lo van a vender con IVA, entonces tú estás pagando eso. Y otro es el IVA de venta, lo que tú vendes, y ese IVA que la persona paga, ahí se comienza a hacer el descuento en el momento de ya impuestos internos. Recibe esa información de tú compraste con IVA porque la factura va asociada a tu empresa, ¿ya? Y el IVA de tus ventas, y ahí es donde se hace ese descuento. Entonces yo ahí puedo beneficiarme del IVA que pago al momento de comprar el producto. Entonces, todo, Karen, si te formalizas, sería maravilloso. Tú ya llevas tiempo, Karen ya lleva mucho tiempo. Bueno, no sé si mucho tiempo, Karen, del tiempo que te conozco, al menos, ya validando tu producto. Por lo tanto, ya sería una buena oportunidad de hacerlo y obviamente te vas a beneficiar ya de todas las compras que tú hagas. Y todas Otra pídelas con factura, todas. Otra cosa pequeña que me gustaría acotar es que, por ejemplo, en mi caso, yo me autocontraté, digamos, entonces, además de tener el beneficio tributario de ser un gasto también en la empresa, yo misma, yo personalmente también me veo beneficiada porque yo bancariamente sigo existiendo en el mundo financiero. Por ende, he podido optar a mi crédito hipotecario, he podido optar a un crédito para comprarme un vehículo para mi uso personal. Entonces, uno sigue existiendo para el mundo financiero y yo creo que esa fue una de las principales razones cuando yo pasé de la dependencia a la independencia, además de todo el tema de mi propia especialidad, como ya les explicaba, el tema previsional, el hecho de las licencias médicas, en fin, lo otro que me motivó mucho, como yo no tenía esta mentalidad tan emprendedora al principio y me costó ver esta posibilidad de crecimiento y la fui descubriendo en el camino, me centré más en los beneficios previsionales y en los beneficios bancarios, digamos, de yo seguir existiendo para el mundo financiero, porque yo tenía este proyecto de poder tener mi departamento propio, de poder tener mi auto propio, y justo esto llegó en este momento en el que yo estaba en ese proceso, entonces yo no quería perder esas oportunidades y eso fue también una de las razones por las que me llevó a trabajar de esta manera. Porque bancariamente sigo existiendo y puedo acreditar mis ingresos de manera legal, entonces sigo siendo interesante para los bancos. Y a su vez, mi empresa también. Entonces, si yo necesitara a futuro pedir algún crédito con la empresa para que la empresa siga creciendo, también existo y también tengo cómo acreditar las ganancias reales de mi empresa. Así que por donde lo miren, la formalización es indispensable y necesaria si Exacto. ustedes eligen el camino del emprendimiento y quieren seguir creciendo, quieren quedarse en esto. Porque como ven, esto se puede transformar, no es un pasatiempo, esto es un trabajo. Y para que sea un trabajo como tal y con todos los beneficios, ustedes pueden trabajar. Y mi invitación es eso, a que ustedes comiencen a cambiar el chip y a verlo como decía María Carmen, uno aquí cumple obligaciones también, hay que hacer las declaraciones y todo, mensualmente. Al principio uno puede aprender, yo el primer año, creo que todo el primer año trabajé sola, hacía mis formularios 29 todos los meses, aprendí a hacerlo la primera vez, digamos, que alguien me enseñó y lo pude hacer durante el primer año. Ya después necesité ayuda porque ya tenía que generar liquidación de sueldo, cuando me autocontracté y otras cosas. Y trabajo con una contadora de emprendimientos que me hace eso todos los meses, que me permite llevar este orden y bueno, y todo el asunto, pero es un pequeño costo que trae muchos beneficios. Así que yo asumo el costo de trabajar con ella, porque además me permite tener este orden y me ha permitido ir creciendo. Entonces, pero no es necesario todo al principio. Ustedes se van a ir dando cuenta que a la medida que el negocio va creciendo, van necesitando de personas Exacto. y va. Uno puede partir chiquitito y claro, quienes emprendemos a veces hacemos todo, absolutamente todo, ¿sí? Pero en la medida que vamos creciendo nos va permitiendo esta delegación. Entonces, en la medida que es parte de estas gestiones efectivas de tu negocio, lo que hablábamos anteriormente, o sea, Natalie hoy nos lo pone de manera práctica, como ella lo ha vivido, o sea, como lo que vimos en la teoría
Cuando Sí. vimos las láminas era la teoría, hoy lo estamos viendo en la práctica. Ella lo ha vivido, hoy delega. ¿Por qué? Porque su negocio ya le permite delegar en otras personas cierto tipo de actividades que a la final, si la siguiera haciendo, le quitaría tiempo en lo que ella es buena, que es generar recursos para su empresa, atendiendo, haciendo asesorías, vendiendo los productos digitales que ha creado. Por lo tanto, siempre nosotros pensamos, cuando tú ya tienes la posibilidad de delegar, comienza a delegar porque te tienes que concentrar en lo que tú eres bueno y tú eres bueno para vender o de ti depende tu emprendimiento. Por ejemplo, si tú eres el encargado de vender tus productos, dedícate a eso y si hay ciertos servicios, o sea, ciertas actividades que te restan tiempo, entonces comienza a delegarlas en la medida de lo posible. Ya hay cosas que uno va a adquirir responsabilidades adicionales y yo ya contrato un equipo, como por ejemplo lo que hoy está viviendo Natalie, de ya tener personas allí que están trabajando con ella, se va dando en el tiempo. O sea, estas responsabilidades las voy asumiendo en el tiempo. Tener otra persona que me apoye, contratar a alguien más, pero voy partiendo de lo pequeño y voy creciendo. Entonces, la primera invitación es a dar el paso. A dar el paso de formalizarse, de crear sus negocios, sus empresas y unirse a estas comunidades de emprendedores. Yo creo que es la que nos ayuda a potenciar también y nos ayuda a ir empujando porque todas vivimos situaciones similares y hay cosas que otras ya pasaron. Lo que dice Natalie hoy, o sea, ella ya vivió ciertas cosas que las fue pasando, entonces también te vuelves inspiración de otras personas que vienen atrás, que están empezando a tomar estos pasos y estos riesgos. Ya lo vivieron, ya lo hicieron, pudo vencerlo como lo hizo y ahí me voy inspirando en otras personas. Creo que es súper necesario tener esos espacios también de poder compartir estas experiencias. Así que qué maravilloso, Natalie. Gracias, gracias por compartir tu experiencia, porque tu experiencia aterriza lo que hoy estábamos viendo. Y esa era la idea también de poder mostrar esto no es solo teoría, esto realmente está en la práctica y se da, y se da y es real. Y yo les invito allí para poder cerrar como con esta frase. Emprender es creer en tus ideas y tener el coraje de hacer la realidad. O sea, emprender es yo creo en lo que estoy haciendo y tengo el coraje de hacerlo realidad, o sea, sigo trabajando en ello, porque muchas veces hay personas que no van a creer en tu propósito, en tu negocio, y eso pasa. No, no lo va a poder lograr, no lo va a poder hacer, o solamente te miran y se quedan un poco callados. Y uno siente ese, como que no crees en mí, pero mientras tú lo creas, yo siempre le digo, mientras tú lo creas, tú lo haces posible. Así que gracias por este espacio, gracias Natalie. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Natalie, alguna consulta, alguna duda adicional para poder cerrar este tiempo. Muchas gracias Natalie. Vamos a cerrar también la grabación para que si alguien quiere participar, darnos su opinión, compartir algo, lo pueda hacer también ahí en libertad. Muchas gracias a ti, María Carmen, por invitarme. Para mí es un honor, de verdad, un placer también poder compartirles. Yo me siento todavía en etapa de crecer, de crecer. Creo que esto finalmente es, como yo les decía, un camino donde uno va constantemente creciendo en el tema del emprendimiento. Pero justamente como dices tú, nosotros vamos quizás un poquito más adelantadas que los que están partiendo y podemos como inspirarles en nuestro camino, feliz y honrada de poder hacerlo. Así que nada más que agradecerte nuevamente y quedo a disposición si hay alguna de las